Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Mi nuera, Jessica Miller, estalló en un grito agudo: «¡Esta no es tu casa!». Sus palabras me impactaron como un trueno. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo su ira se desbordaba, y sentí que se me helaba la sangre. Durante años, había vivido aquí, en esta casa de Chicago que mi esposo y yo habíamos construido con paciencia, ladrillo a ladrillo, con cada pared cargada de recuerdos, cada ventana testigo de nuestras risas y nuestras penas. Pero Jessica y mi hijo Brandon parecían haberlo olvidado. Para ellos, esta casa no era más que un escenario donde desahogar su arrogancia y desprecio. Los insultos, las críticas sutiles y los comentarios hirientes se habían acumulado como polvo sobre muebles antiguos. Y, sin embargo, a pesar de su comportamiento, yo conservaba la esperanza de que algún día comprenderían el valor de esta casa. Ese día, sin embargo, algo cambió en mí. El dolor, mezclado con la ira, dio paso a una fría determinación. Me di cuenta de que esta casa, que tanto apreciaba, se había convertido en un símbolo de su ingratitud y arrogancia. Y tomé una decisión radical: la vendería. Cuando se firmaron los papeles, una extraña mezcla de tristeza y alivio me invadió. Dejaba atrás no solo los muros y los recuerdos, sino también toda la tensión, las discusiones y las humillaciones. Unas semanas después, Jessica regresó, quizá creyendo que podría cambiar las cosas, pero no sabía que todo había cambiado. La casa, ese santuario que había presenciado tanto, había encontrado nuevos dueños. Y con ella, se desvanecieron las ilusiones y el control que creía tener. En ese silencio cargado de consecuencias, comprendí que a veces, para encontrarse a uno mismo y recuperar la propia dignidad, hay que saber desprenderse de todo, incluso de aquello que se cree para siempre propio. Al día siguiente de la discusión con Jessica, me desperté con un peso extraño en el pecho. Soy Margaret Sullivan, y desde la muerte de mi esposo, esta casa era todo lo que me quedaba de él. Cada mañana, la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas azules me recordaba su risa, sus historias del pasado y la seguridad que habíamos construido juntos. Pero esa mañana, la calma habitual se había esfumado, reemplazada por una tensión sorda. Brandon, mi hijo, vino a verme después del incidente, pero no para hablar. Quería convencerme de que cediera, de que abandonara mi decisión de seguir adelante. «Mamá, piénsalo bien. No puedes hacer esto. Jessica se volverá loca», me suplicó. Pero en el fondo, sabía que complacerlos o ceder a sus caprichos ya no era una opción. Pasé la mañana recorriendo cada habitación, tocando las paredes y respirando el aire cargado de recuerdos. La risa de mi hijo de niño, las tardes con mi marido en el jardín, las noches de invierno junto al fuego, todo me llenaba de nostalgia, pero sabía que quedarme aquí significaba seguir viviendo bajo el peso de su arrogancia. Ese día, tomé una decisión que jamás creí posible: iba a vender la casa. No por venganza, sino para liberarme. Llamé a la inmobiliaria y les expliqué la situación. El agente, sorprendido por mi determinación, prometió encontrar rápidamente un comprador serio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una mezcla de aprensión y alivio. Esa noche, Brandon regresó. Me miró con ojos llenos de ira e incomprensión. «Mamá, no puedes». Respiré hondo y respondí con calma: «Sí, Brandon. Es mi decisión y no me arrepiento». Ese fue el primer momento real en que sentí miedo en sus ojos. Por primera vez, comprendió que ya no era la mujer silenciosa y pasiva. Y cuando Jessica se entere, no sabrá cómo reaccionar. Esa noche, me dormí con una extraña sensación de libertad. La casa ya no me pertenecía, pero por primera vez en años, finalmente sentí que tenía el control de mi vida. Y supe que un nuevo capítulo acababa de comenzar. La semana siguiente a mi decisión fue un torbellino de emociones. La agente inmobiliaria, Emily Thompson, me aseguró que todo se haría rápidamente. La pareja interesada, los Harrison, eran encantadores y serios, querían darle nueva vida a la casa, sin saber la historia que guardaba. Brandon no me dio tregua. Cada llamada,
cada mensaje vibraba con una mezcla de preocupación y rabia. Mamá, ¿por qué haces esto? No es justo, no puedes hacernos esto. Respondí con calma, pero con firmeza, Brandon, no busco justicia ni injusticia. Busco paz. El día de la firma, Jessica apareció sin avisar. Su maquillaje impecable no pudo ocultar su sorpresa y apenas pudo contener la rabia. ¿Qué? ¿Vendiste?, exclamó, arrojando su bolso al sofá. Brandon la siguió, vacilante, compartiendo su indignación, pero aún incapaz de ocultar su propio miedo. Los observé, inmóvil, con una calma que desconocía. Sí, Jessica, la vendí. Ya no es mi casa, ya no es tuya. Y créeme, no me arrepentiré. Jessica casi se desploma, con las manos temblorosas, mientras Brandon apretaba los puños. Casi podía ver la mezcla de incredulidad, ira y pánico en sus ojos. Fue fascinante y satisfactorio. Mientras se firmaban los papeles, recorrí cada habitación una última vez, tocando las paredes y respirando profundamente. Cada olor, cada mueble, cada detalle parecía más preciado porque era el final de un capítulo. Al completarse la transacción, tuve la extraña y liberadora sensación de no tener que depender ya de su juicio ni soportar su arrogancia. Esa noche, Brandon y Jessica se quedaron sin palabras. Comprendieron, por primera vez, que ya no era la madre pasiva que creían manipular. Y sabía que pronto aprenderían que sus reacciones no me harían cambiar de opinión. 2 semanas después de la venta, la tensión era muy alta. Jessica no podía aceptar la realidad. Todas las mañanas me bombardeaba con llamadas, mensajes e incluso mensajes furiosos en redes sociales. ¿Cómo pudiste hacer esto, Margaret?, me gritaba a través de la pantalla de mi teléfono. Brandon, mientras tanto, oscilaba entre la indignación y cierta vergüenza, incapaz de apoyar a su esposa, pero demasiado orgulloso para admitir que se había equivocado. Una tarde, Jessica llegó sin avisar a mi nuevo apartamento en el centro. Esperaba encontrarme perdida, quizá arrepintiéndose de mi decisión. Pero en cambio, encontró a Margaret Sullivan, serena, segura y libre. ¿Dónde está la casa?, preguntó con voz temblorosa y casi suplicante. La miré directamente a los ojos y le respondí con calma: Jessica, la casa ya no está. Los Harrison se han apoderado de ella. Todo lo que creías poder controlar ahora está fuera de mi control. Su rostro reflejó una amplia gama de emociones: ira, conmoción, miedo y, finalmente, humillación. Comprendió que ninguno de sus gritos ni manipulaciones podía revertirse. Brandon, que estaba detrás de ella, bajó la mirada, sintiendo por primera vez el peso de sus acciones. Me acerqué a la ventana de mi apartamento y dejé que el sol del atardecer me iluminara el rostro. Pensabas que esta casa podría pertenecerte por derecho o por intimidación, pero la verdadera fuerza no reside en las posesiones materiales, dije con voz tranquila pero firme. Reside en la elección y la libertad de respetarse a uno mismo. Jessica no respondió. En el pesado silencio que siguió, comprendió que había ganado algo que ella jamás podría arrebatarme: mi dignidad y mi paz interior. Brandon permaneció allí, en silencio, consciente de que su madre ya no era la mujer que creían poder conquistar. Ese día, una verdad se hizo evidente: algunas lecciones solo se aprenden a través de la pérdida. Y la casa, símbolo de tanto conflicto y resentimiento, ya no era más que un recuerdo, pero un recuerdo que dejaba tras sí una nueva y preciosa libertad. En los días posteriores a la revelación, Jessica y Brandon comenzaron a sentir las consecuencias de su arrogancia. La casa, que siempre habían considerado su legítima posesión, ahora no era más que un recuerdo inalcanzable. Jessica seguía enviando mensajes furiosa, pero su ira comenzaba a teñirse de miedo y arrepentimiento. Brandon, por su parte, finalmente había comenzado a reflexionar sobre cómo me había tratado todos estos años. Una noche, Brandon vino solo a mi apartamento. Sus ojos delataban preocupación y humillación. Mamá, creo, nunca me di cuenta de cuánto daño te hicimos, murmuró, casi avergonzado. Lo escuché en silencio. Percibí su sinceridad, pero también sabía que algunas lecciones solo se aprenden a través de la experiencia y la pérdida.
Brandon, por fin lo entiendes, respondí con calma. Ya no hay nada que decir ni hacer. Lo importante es que entiendas el valor del respeto y el aprecio antes de que sea demasiado tarde. Jessica, mientras tanto, apareció unos días después, temblando y con lágrimas en los ojos. Intentó sonreír, pero su orgullo no desapareció del todo. Margaret, yo no pensé que realmente harías eso, dijo, con la voz quebrada por la frustración y la admiración silenciosa. Para mí, Margaret Sullivan, esas visitas, esas tímidas disculpas y esas miradas de arrepentimiento confirmaron que mi decisión había sido la correcta. Durante años, me habían relegado al papel de madre silenciosa y madrastra despreciada. Ahora, por fin, mi voz, mis decisiones y mi dignidad habían recuperado todo su valor. Esa noche, al recorrer mi apartamento, miré las paredes que había decorado a mi gusto, los muebles que yo misma había elegido, y sentí una profunda satisfacción. Vender la casa no fue una pérdida, sino un símbolo de victoria personal, había recuperado el control de mi vida y nadie podría volver a menospreciarme. Y cuando la noche cayó sobre Chicago, comprendí que la verdadera libertad no venía de los muros ni de las posesiones materiales, sino de la conciencia de que uno se respeta a sí mismo y se defiende cuando es necesario. Con el dinero de la venta de la casa, me fui de Chicago y me mudé a un pequeño y luminoso apartamento en el centro. Cada detalle había sido elegido por mí sola, las cortinas azul cielo que dejaban entrar el sol de la mañana, los muebles de madera clara que irradiaban sencillez y serenidad, y un pequeño balcón donde podía sentarme a ver cómo la ciudad despertaba. Por primera vez en años, estaba libre de todo juicio, toda interferencia, toda manipulación. Jessica y Brandon intentaron mantenerse en contacto, pero sus visitas se volvieron esporádicas. Cada vez que mencionaban la vieja casa, podía ver un destello de arrepentimiento y frustración en sus ojos. La casa ya no era solo un lugar, se había convertido en un símbolo de lo que habían perdido y lo que se habían negado a respetar. Una mañana, mientras tomaba mi café en el balcón, sentí una profunda calma. Los recuerdos de la casa aún me invadían, pero esta vez sin dolor, solo con una suave nostalgia. Había transformado la pérdida en libertad, y el miedo o la ira de mi familia en una lección silenciosa. Margaret Sullivan ya no era la mujer sumisa y retraída que creían poder controlar. Había aprendido que a veces hay que soltarlo todo, incluso lo que creías más preciado, para encontrarte a ti mismo y retomar el control de tu vida. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, comprendí que cada decisión, cada acción valiente, me había conducido hacia un futuro que finalmente podía llamar mío. Jessica y Brandon tuvieron que aprender a vivir con sus arrepentimientos, pero yo había encontrado lo que siempre había buscado: paz, dignidad y verdadera libertad.